Amigos de Gol Mío, se vienen las últimas 2 jornadas de la fase de liga de la UEFA Champions League y nosotros en Gol Mío les vamos a estar presentando todos los datos, todas las estadísticas, cuáles son los posibles escenarios de los 5 equipos italianos que están participando en el torneo de clubes más importante de Europa. Antes de meternos de lleno con toda la información, les recuerdo que todas las estadísticas que voy a estar presentando el día de hoy las pueden encontrar en nuestra página web www.ogolmio.com y los invito por supuesto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en nuestras redes sociales @ogolmio en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Solo quedan 2 partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2024-2025. Recordemos que este año hubo una nueva implementación, un nuevo formato que contempla la fase de liga que antes no estaba y que incluye a 2 equipos más en comparación con los torneos anteriores. Es la primera vez que estamos viendo esto, por lo tanto desde el inicio, desde la previa, era un poco impredecible saber cuáles eran los resultados que necesitaban los equipos, digamos el mínimo de puntos como para clasificar directamente a los octavos de final o a la fase de playoff. Les voy a hacer un breve refrescamiento sobre este nuevo formato. Les recuerdo que los primeros 8 equipos clasificados van directamente a la fase de octavos de final. Luego tenemos a los equipos clasificados entre el puesto número 9 y el puesto número 24. Esos 16 equipos, los equipos posicionados entre el 9º lugar y el 24º lugar, van a disputar una fase de playoff, que es nada más y nada menos que una fase de eliminación directa a partido ida y vuelta. Esos 16 equipos juegan esos partidos y los 8 equipos que ganen avanzarán a la fase de octavos de final y se encontrarán con estos primeros 8 equipos clasificados, los que están clasificados del primero al octavo. Luego, los equipos que queden eliminados en esta fase de playoff descenderán a la Europa League. Por supuesto, los equipos ubicados entre el puesto número 25 y número 36 quedarán definitivamente eliminados. Ahora vamos con lo que a nosotros nos importa, que son los equipos italianos en la Champions League. ¿Quiénes están? ¿Cómo están los clubes italianos en esta Champions League? Bueno, tenemos al Inter, que está en el 6º puesto con 13 puntos, está igualado con Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Brest y Lille, ambos de Francia. Luego tenemos en el 12º lugar al Milan, que tiene 12 puntos, uno menos que el Inter, está igualado en cantidad de puntos con el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid. Ahí pegadito tenemos al Atalanta en el 13º lugar con 11 unidades y le sigue la Juventus en el puesto 14 también con 11 unidades. Estos 4 equipos, Inter, Milan, Atalanta y Juventus, están muy bien posicionados, por lo menos para clasificar a la fase de playoff, que parece ya casi un hecho, pero todos, absolutamente todos, tienen la posibilidad de meterse entre los primeros 8 clasificados. El equipo que lo tiene más complicado es el Bologna. Recordemos que el Bologna volvió a jugar la Champions League después de 60 años, después de esa espectacular campaña en la temporada anterior en el campeonato que tuvieron con Thiago Motta, quien hoy ocupa el banquillo de la Juve, pero a decir verdad, los rossoblù tienen muy pocas posibilidades incluso de meterse en la zona de playoff. El Bologna actualmente ocupa el puesto 33 y tiene solo 2 puntos. El caso del Bologna es bastante delicado, porque si revisamos la tabla de clasificación, nos encontramos que por lo menos hay 3 equipos, los últimos 3 equipos que están en la zona de playoff, que son Manchester City, PSV Eindhoven y Dinamo Zagreb, que tienen 8 puntos. Y como les dije, el Bologna tiene solo 2 y quedan 2 partidos. ¿Esto qué significa? Que el Bologna está obligado a ganar esos 2 partidos y a ligar que alguno de estos 3 equipos finalice en el puesto 24 de la zona de playoff y por el criterio de desempate arrebatarle ese puesto. Es decir, el Bologna está prácticamente eliminado de la Champions League y lo que necesita es un milagro. Además de ganar sus 2 partidos, necesita ligar un montón de resultados y se los digo de una vez, está bastante complicado. Ahora vamos a analizar brevemente cómo llega cada uno de los equipos italianos para su partido. Vamos por orden. El día martes 21 de enero, Atalanta va a estar jugando contra el Sturm Graz de Austria. Ese partido se va a disputar a la 1:45 de la tarde, hora de Venezuela. El Atalanta, como les dije, ocupa el 13º lugar con 11 puntos. Y si nos ponemos a revisar el historial de Atalanta contra el Sturm Graz, vemos que tienen 2 partidos en competencias europeas. Estos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la UEFA Europa League de la temporada anterior, es decir, la temporada 2024, es decir, la temporada 2023-2024, y en esa fase de grupo el Atalanta ganó 1-0 y empató 2-2 en condición de visitante. A quienes les gustan las estadísticas siempre ven con optimismo este tipo de datos, porque precisamente en el año en el que Atalanta ganó
ganó su primer título internacional, su primer título europeo, enfrentó al equipo austríaco. No sé si será una señal para esta temporada, pero si nos fijamos solamente en el hecho de que el Atalanta necesita puntos para meterse entre los primeros 8, este es un buen antecedente porque no ha perdido contra el equipo que va a enfrentar en casa el día martes 21 de enero. Recordemos que la última jornada de la Champions League, de la fase de liga de esta Champions League, se va a disputar el miércoles 29 de enero. Todos los partidos, todos se van a jugar en simultáneo y se van a jugar a la misma hora. El Atalanta ese día va a visitar al Barcelona, entonces es fundamental que el Atalanta por lo menos le gane al Sturm Graz en esta jornada y así puede asegurar prácticamente su posicionamiento dentro de la zona de playoff, porque después contra el Barcelona va a ser muy duro. Si después logra conseguir un triunfo ante el Barcelona, es bastante probable que se meta también entre los primeros 8. Ese mismo día, el martes 21 de enero, la Juventus va a visitar al Brujas de Bélgica. Recordemos que el Brujas ya enfrentó a un equipo italiano en esta temporada, fue al Milan y salió derrotado de San Siro. Y ahorita le toca enfrentarse a la Juve, que está exactamente en la misma situación que el Atalanta, que si gana sus próximos 2 partidos, es bastante probable que termine en el top 8 y se meta directamente a los octavos de final. Pero en caso de que no lo haga, es muy importante que la Juve gane este encuentro. Y si revisamos los antecedentes entre estos dos clubes, nos vamos a dar cuenta que la Juve tiene algo de ventaja. Brujas y Juventus se vieron en las semifinales de la edición de la Copa de Campeones de Europa, o actualmente la Champions League. Brujas y Juventus se vieron en las semifinales de la edición 1977-1978 de la Copa de Campeones de Europa, o como le decimos actualmente, UEFA Champions League. Esa llave de semifinal la terminó ganando el equipo belga, pero el partido de ida lo ganó la Juve en Turín 1-0 y el partido de vuelta lo ganaron los belgas en casa, un partido que terminó 2-0. Fue un partido que terminó en prórroga, es decir, estuvo ganando el Brujas 1-0 en los 90 minutos y se disputó la prórroga y ahí terminó de liquidar el encuentro. Y curiosamente ese equipo del Brujas jugó la final de la Champions League de la edición 77-78 contra el Liverpool y el Liverpool ganó. De hecho, el Liverpool también había ganado en la temporada anterior, en esos años dorados del fútbol inglés a finales de los 70 y principios de los 80. Luego tenemos otros 2 partidos que se dieron en la fase de grupos de la edición 2005-2006 de la UEFA Champions League y la Juve ganó ambos encuentros. Ganó 1-2 el encuentro de ida disputado en Bélgica y se impuso 1-0 nuevamente en Turín. Entonces, si revisamos el balance general, nos damos cuenta que la Juventus ha ganado 3 partidos y ha perdido 1 contra el Brujas, equipo al que va a estar enfrentando el martes 21 de enero. El último partido de la Juventus va a ser también, como les comenté, el 29 de enero ante el Benfica, que no es un rival nada sencillo y contra el que la Juve en años pasados también sufrió. Si mal no recuerdo, se quedó fuera de una fase de grupos, precisamente un grupo que compartía con el Benfica y con el PSG hace algunos años. También el martes el Bologna va a jugar contra el Borussia Dortmund a las 4 de la tarde. Todo esto que les estoy diciendo es hora de Venezuela. El Bologna, como les dije, la tiene muy complicada por el escenario que les expliqué. Solo tiene 2 puntos y necesita cosechar 6 puntos para por lo menos empatar, para ver si se mete en la zona de playoff. Está bastante complicado. ¿Por qué el Bologna tiene 2 puntos? El Bologna tiene 2 puntos porque perdió con el Liverpool, perdió con el Aston Villa, perdió con el Mónaco, perdió con Lille y empató con Shakhtar Donetsk y Benfica. No solo eso, el Bologna tiene un grave problema de goles, de conversión de goles en esta Champions League. En el mes de diciembre hicimos una nota especializada abordando este tema del Bologna y la conversión de goles en la Champions League, porque lo que les digo, el Bologna solamente ha anotado un gol en 6 partidos en esta edición del máximo campeonato europeo y es hoy por hoy el equipo con el peor y es hoy por hoy el equipo con menos goles en el torneo. Y el tema va mucho más allá. Podemos profundizar un poquito porque si revisamos las estadísticas del club emiliano en los 6 partidos que ha disputado en la Champions League, nos damos cuenta que ha ejecutado 65 paros en esos 6 partidos. 19 de ellos han ido al arco, 23 han ido desviados y otros 23 han sido bloqueados. En total, el promedio de disparo por partidos del Bologna no es malo, es de 10.8 disparos
por partido. ¿Cuál es el problema? Que de esos 10.8 disparos, apenas 3.16 van al arco. Es decir, si 3 de cada 10 disparos van al arco, el índice de conversión tiene que ser muy bueno, es decir, las situaciones de gol tienen que ser muy claras, y por lo que vemos al Bologna este año no se le está dando en la Champions League, porque en la liga no les va mal en esta materia. También, como les comenté al principio del video, recuerden que el Bologna está jugando la Champions League después de 60 años, no es sencillo, y por lo mismo no tiene muchos registros ante equipos alemanes en competencias europeas, específicamente en competencias de la UEFA. Jamás en su historia ha enfrentado al Borussia Dortmund, lo va a hacer este martes 21 de enero, pero podemos revisar rápidamente los únicos dos antecedentes que tiene el Bologna contra equipos alemanes. El Bologna enfrentó al Vorwärts de Berlín, actual FC Frankfurt de la sexta división, no lo confundamos con el Eintracht Frankfurt. No, este equipo fue reformado y ahorita se llama FC Frankfurt y juega la sexta división del fútbol alemán. Ellos se enfrentaron en fase eliminatoria y el equipo alemán se impuso. La ida terminó 0-0 y la vuelta terminó 1-1 en Italia, pero por la regla del gol de visitante, el equipo alemán terminó clasificando y eliminando al Bologna en esa Recopa Europa de la temporada 1970-1971. ¿Quién ganó esa edición de la Recopa de Europa? La ganó el Chelsea y le ganó la final al Real Madrid. El último partido del Bologna será en casa del Sporting de Lisboa, que también es un rival muy complicado, entonces por eso les digo que es misión casi imposible. Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios si creen que es posible o no que el Bologna logre esta hazaña. Les recuerdo de nuevo el escenario: tiene que ganarle al Borussia Dortmund casa en Italia, en el estadio Renato Dallara, y tiene que ganarle al Sporting de Lisboa en Portugal, y además de eso tiene que ligar ciertos resultados para empatar y para ver si por criterio de desempate logra meterse en la zona de playoff. Y el criterio de desempate, déjenme decirles que no le beneficia, porque el primer criterio de desempate, por supuesto, es el golaveraje, y ya hablamos de que es un equipo que solamente ha convertido un gol en 6 encuentros. Entonces el Bologna se tiene que destapar y tiene que prácticamente que golear al Borussia Dortmund y al Sporting de Lisboa y rezar para ver si logra clasificar. Yo honestamente lo veo bastante complicado. Luego tenemos los partidos del miércoles 22 de enero. Ese día Sparta Praga va a estar recibiendo al Inter a las 4 p.m. hora de Venezuela, y el Inter tiene antecedentes, muchos antecedentes contra el Sparta Praga. Lo primero que hay que decir es que el Inter, si gana este partido, tiene prácticamente asegurada la clasificación a los octavos de final. Habría que ver cómo quedan los otros resultados, pero es bastante probable que si el Inter saca los 3 puntos, se meta y termine entre los primeros 8, y eso le ahorraría los dos partidos que se van a estar disputando en febrero, que son los partidos de playoff. Como les dije, el Inter tiene 2 antecedentes contra el Sparta Praga en competencias europeas de la UEFA, y eso fue en la Europa League, en la edición de la Europa League 2016-2017 en la fase de grupo. La ida terminó 3-1 a favor del Sparta Praga en República Checa, y el partido de vuelta terminó 2-1 a favor del Inter en el Giuseppe Meazza. Entonces, en competencias de la UEFA, en este caso en Europa League, el balance es de una victoria por lado. Inter y Sparta Praga también tienen muchos antecedentes en otras competencias europeas ya extintas, ya no existen, pero igual vale la pena por lo menos mencionarlo, destacarlo. Jugaron en la Copa Mitropa, que era una copa que jugaban los equipos de los países de Europa Central, y también la Copa de Ferias, que también era otro torneo europeo, otro torneo internacional. Ahí se enfrentaron muchísimas veces, pero lo curioso es que el balance igual está a tablas. Si consideramos todos los partidos de todas estas competencias que les dije, los partidos de Europa League, los partidos de la Copa Mitropa y los partidos de la Copa de Feria que se disputaron hace 1000 años, hace casi 100 años de hecho, el balance es de 4 victorias por lado y 2 empates. El último partido del Inter va a ser contra el Mónaco en casa, y el equipo de Simone Inzaghi, como se los comenté, yo creo que es el equipo italiano más fuerte en estos momentos. También en Europa ha rendido bastante bien, pero tiene la espinita de la temporada anterior, que hizo una muy buena fase de grupos, luego pescó al Atlético de Madrid en los octavos de final, y en un partido, en una llave que tenía casi definida, terminó siendo remontado por el Atleti épicamente en el Wanda, en el Estadio Metropolitano
de Madrid y le quedó esa espinita porque desde el año pasado por lo menos los medios italianos estuvieron vendiendo mucho que el Inter estaba para pelear la Champions League y perdió en la primera fase eliminatoria que se le presentó. Yo creo que los nerazzurri tienen muchas ganas de demostrar que sí están para grandes cosas. Recordemos que llegaron a la final en la edición 2022-2023, pero cada vez se siente que son un equipo más complicado para los rivales duros. Por último, ese mismo día, miércoles 22 de enero, se va a disputar Milan-Girona a las 4 de la tarde en San Siro, 4 de la tarde hora de Venezuela. Recordemos que el Girona está jugando la UEFA Champions League por primera vez en su historia, por lo tanto no tiene antecedentes con el Milan ni en Champions ni en competencias europeas. Lo que sí podemos revisar es el balance de los rossoneri contra equipos españoles en toda la historia de la Champions League. Entonces, si revisamos ese registro, vamos a conseguir que el Milan ha jugado 47 veces ante clubes españoles, tanto en la Copa de Campeones de Europa como en la Champions League. Recordemos que el nombre cambió en los años 90 y el balance no es positivo para los rossoneri. Los rossoneri contra equipos españoles tienen 15 victorias, 11 empates y 21 derrotas. Tienen más derrotas que victorias. Es verdad, son 6 partidos, pero igual el balance es negativo. Del Milan hay que decir que es el caso casi totalmente contrario al del Bologna. Si bien no tiene un problema de definición, ni de goles a favor, ni de creación de oportunidades de gol, porque sí la genera el conjunto rossonero, el problema del Milan es la defensa, y esto es algo que ya hemos comentado en otros videos. Y si revisamos específicamente las estadísticas detalladas oficiales en la página de la UEFA Champions League, nos vamos a dar cuenta que el Milan es el peor equipo de toda la competición cuando hablamos de recuperar balones. El Milan es el equipo que menos balones recupera en la Champions League. El conjunto lombardo solamente ha recuperado 177 balones en los 6 encuentros disputados, y esto se traduce en un promedio de 29.5 balones recuperados por partido. Ese déficit se complementa con otro indicador importantísimo en datos de recuperación del balón, y estamos hablando de las entradas realizadas. El Milan es el sexto equipo con menos entradas realizadas en toda la Champions League, con 66 en promedio. El Milan realiza 11 entradas por partido, pero solo 4 de esas entradas son efectivas. Es decir, cuando los jugadores van al choque a tratar de quitar el balón, la mayoría de las veces no recuperan ese balón. Y por supuesto, tenemos que decirlo, que el Milan ha recibido muchos goles en esta Champions League, y no solo muchos, ha recibido goles en todos los partidos. Los rossoneri han recibido 9 goles en 6 partidos, y eso se traduce en un promedio de 1.5 goles por encuentros. Y esto va más allá de la envergadura del rival, porque es verdad, jugó contra el Liverpool, jugó contra el Bayer Leverkusen, jugó contra el Real Madrid, que son equipos muy ofensivos y que es muy probable que te marquen por lo menos un gol, pero también recibió goles con el Slovan Bratislava, con el Estrella Roja de Belgrado y con Brujas. Entonces, si revisamos esos 9 goles que ha recibido el Milan en esta Champions League, nos vamos a dar cuenta que recibió 3 por parte del Liverpool, 1 del Bayer Leverkusen, 1 del Brujas, 1 del Real Madrid, 2 del Slovan Bratislava y 1 del Estrella Roja. Y sí, este sigue siendo un problema, pero en la Champions League la verdad es que lo más importante es marcar más goles que el equipo rival. Milan va a cerrar su participación en la fase de liga de la Champions League 2024-2025 visitando al Dinamo Zagreb, y pasa un escenario bastante similar al que hemos dicho con Atalanta, con Juventus, pero yo creo que sobre todo con Inter, porque el Milan está un poco más cerca respecto a Juventus y Atalanta. Si hablamos de puntos, recordemos que el Milan tiene 12 puntos. Si el Milan le gana al Girona en casa, que debería aprovechar la localidad para eso, pero sabemos que el equipo de Sergio Conceição es una moneda al aire y no sabemos cómo se va a parar ese día. Y si le gana al Dinamo Zagreb de visitante, que tampoco es un rival fácil porque el Dinamo Zagreb está ahí tratando de meterse en los playoffs de la Champions League. Si gana esos 2 partidos, sumaría 6 puntos y llegaría a 18, y yo creo que con esa cifra, casi independientemente de cualquier otro resultado, es bastante probable que el Milan se meta entre los mejores 8, se los repito, siempre y cuando gane los 2 partidos. Si no gana uno de los 2 partidos, yo no sé si los números le dan
para meterse en los octavos de final, y eso sí sería una complicación porque es lo mismo que les comenté antes, son 2 partidos más que tendría que disputar en el mes de febrero, es mucho más desgaste, y con una liga que está muy apretada, con una liga que tiene que empezar a remontar, con partidos de Copa Italia también en el mes de febrero, lo mejor es olvidarse de eso y tratar de meterse entre los primeros 8 y dejar la cosa ya para marzo. El último tema del que les quería hablar es el tema del coeficiente UEFA de esta temporada, pero antes de eso, entonces tenemos este escenario en el que podrían clasificar directamente a octavos de final Inter, Atalanta, Juventus y Milan. 4 italianos irían directamente a los octavos de final si se da el escenario ideal, que es que todos estos 4 equipos italianos ganen sus 2 partidos restantes y que liguen los resultados necesarios. ¿Es posible? Sí. Es difícil, pero no es... Sí es posible, pero es bastante complicado. Y aquí va el dato que les quería dejar en este video, que es que jamás en la historia de la Champions League 4 equipos italianos se han metido en los octavos de final en la misma temporada. No me creía este dato cuando lo vi, cuando lo descubrí revisando las estadísticas, pero es así. La Serie A solo ha llegado a meter 3 equipos en los octavos de final en muchas ocasiones. En la temporada pasada, por ejemplo, en la temporada 2022-2023 también pasó, pero jamás han sido 4, ni siquiera en la mejor época del fútbol italiano, en los 90, en el arranque de los 2000, jamás ha habido 4 equipos italianos metidos en los octavos de final de una edición de la Champions. El último tema del que les quería hablar es el tema del coeficiente UEFA para la próxima temporada. Recordemos que con el nuevo formato ahora hay 2 cupos extra, y esos 2 cupos extra se le otorgan a las 2 ligas, a las 2 federaciones con mejor rendimiento, con mejor coeficiente en competiciones UEFA en la temporada anterior. Es decir, todo lo que hagan los equipos de la Serie A en esta temporada en competencias europeas va a afectar directamente para ver si Italia logra tener 5 cupos en la próxima edición de la Serie A. Y por cómo está la liga, creo que hay muchos equipos, pienso en Juventus, pienso en Milan, que necesitan que haya 5 cupos en la próxima edición de la Champions League para clasificar. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Se los voy a comentar brevemente. La UEFA lleva un sistema de puntos que considera absolutamente todos los resultados de todos los equipos y los va dividiendo por liga, por federación. Hace un promedio, si los equipos ganan partidos fuera de casa, dentro de casa, todos los factores influyen. Si los equipos clasifican, superan la ronda, si ganan por penales, si no ganan por penales, cuántos goles reciben. Todo eso afecta el sistema de puntos de la UEFA. Eso arroja un promedio de la temporada y los 2 países, las 2 federaciones que tengan ese promedio más alto van a tener los 2 cupos. Recordemos que la temporada pasada esos dos países fueron Alemania e Italia. Y este año, si nos ponemos a revisar, porque esta información es accesible, está en la página oficial de la UEFA. Si revisamos cómo está esta temporada 2024-2025, vemos que Inglaterra lidera este indicador con un promedio de puntos de 13.500. Le sigue la Liga Portuguesa con un promedio de 12.450. Luego está la Serie A, está Italia, la Federación Italiana, con un promedio de 11.687 puntos. Y luego, en el cuarto puesto, tenemos a la Liga Española con un promedio de 11 puntos neto. Entonces, considerando que Italia tiene 8 equipos en competencias europeas este año, los equipos que están participando en la Champions League, los equipos que están participando en la Europa League y el equipo que es la Fiorentina que está participando en la Conference League, todo lo que hagan estos equipos, mientras más goles anoten, mientras más puntos sumen, mientras más victorias consigan, más probable es que Italia tenga un cupo para la próxima edición. Está bastante cerca de la Liga Portuguesa. La Liga Portuguesa, les recuerdo, tiene 12.450 y la Liga Italiana la Federación Italiana tiene 11.687. Si los 4 equipos que les comenté, Inter, Milan, Atalanta y Juventus, logran clasificar directamente a los octavos de final, esto va a tener un envión y va a tener un empujón muy importante para que Italia se posicione entre los primeros 2 de este ranking de la UEFA y consiga su cupo
para la próxima edición. Consideremos también que la Lazio está casi clasificada con los octavos de final de la Europa League casi garantizados. La Roma está ahí, que casi seguramente se va a meter por lo menos en los partidos de playoff. Y ya sabemos que la Fiorentina está clasificada a los octavos de final de la Conference League. Entonces, la Serie A tiene la oportunidad de repetir y conseguir 5 puntos la temporada que viene si los equipos italianos siguen rindiendo como van rindiendo. Tema aparte para el Bologna, que es su primera vez después de muchos años en una competencia muy complicada. Le tocaron rivales muy complicados y ha hecho lo que ha podido hacer, y es bastante probable que se quede eliminado. Pero obviando eso, el resto de los equipos italianos, los otros 7 equipos italianos, están en carrera y lo más probable es que por lo menos clasifiquen a la siguiente fase eliminatoria, que es la fase de playoff, y si se dan las cosas, clasificarían a los octavos de final. Quiero que me dejen en los comentarios también este tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Es la Serie A la mejor liga del mundo? ¿Está para pelearle a la Premier League? Yo creo que cada vez más se recorta esa brecha, y es bastante importante si consideramos que el manejo de presupuestos de los equipos es muy diferente. Y también les quiero preguntar, ¿ustedes creen que es posible que la Serie A se quede con los 5 cupos otra vez? Esto es algo que beneficiaría mucho a los equipos italianos, obviamente, pero tomando en cuenta lo pareja que está la liga, este año sería, digamos, como que un premio más justo en comparación con años anteriores. Les recuerdo que toda esta información que les di está disponible en nuestra página web www.ogolmio.com. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en nuestras redes sociales @ogolmio en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok.